Ok, muy buenas tardes a todos y espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a la introducción del The Philip C. Jessup International Competition, el Lomut Core Competition más grande del mundo. Ante todo, estaremos presentando a los moderadores que serán la licenciada María Eugenia Crespo y el licenciado Christopher Glasscock, pero ante todo, estaremos dando una breve introducción sobre qué es The Philip C. Jessup International Competition. Les doy la palabra a Eliezer Lu, un egresado de esta competencia que nos dará la introducción de la misma. Hola, buenas tardes. Perdón a todos que estoy en casa de mi abuela por un tema familiar, pero estoy encargado de darles una introducción a lo que es a la competencia internacional Philip C. Jessup. Bueno, la misma consiste en una simulación como si fuera una competencia de juicios simulados ante la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de las Naciones Unidas. Básicamente, la competencia se divide en dos fases principales, una fase escrita y una fase oral. En este caso, nos manejamos a través de la plataforma de ILSA, que es la Organización de Estudiantes de Derecho a nivel internacional, y la misma es la que se encarga de subir los problemas, los materiales de estudio y comunicarse con las oficinas regionales para así darle a los estudiantes que van a entrar a la competencia las herramientas necesarias para la investigación. La competencia es también simulada en el sentido que las partes que se van a discutir son estados inventados para evitar cualquier tipo de conflicto político. Son estados que la misma organización de la competencia inventa y también inventa un problema que puede estar basado en hechos reales, como lo ha sido el año pasado, que se basó en una pandemia y que refleja problemas de derecho internacional a nivel mundial. Sin embargo, no van a atacar o no van a hablar de un país o un evento específico en la actualidad. Lo más importante de la competencia, como ya expliqué, son sus fases. Y es una competencia que requiere bastante estudio, pero tiene muy buenas recompensas. La de competencia empieza con una fase escrita. ¿Qué quiere decir esto? La oficina de ILSA estableció que es un problema y hace un release oficial que de casualidad fue el día de hoy, ya está disponible para todos los interesados que pueden leerlo. La competencia, antes de proceder, es toda en inglés, tanto su fase escrita como su fase de argumentos orales. Y la misma consiste en una situación, una disputa entre dos estados. Y cómo las leyes del derecho internacional gobiernan esa disputa y dependiendo del lado que se le asigne a cada persona, cómo la puede defender a su mayor éxito. La fase escrita está basada primero que todo. ¿Perdone? Uh, Creo que hubo un problema de audio. Uh, la fase escrita está basada en la redacción de una demanda, es decir, se hace lo que es un memorial, que es una demanda, por así decirlo, ante la Corte Internacional de Justicia, en el cual ya sea el demandante o el demandado exponen sus puntos principales. Y esa es la primera fase, que usualmente se da alrededor de 3 meses, 4 meses, usualmente es hasta enero que se tiene para poder, hacer el submission, es decir, presentarlo ante la oficina de la asociación. Y después que se termina la fase escrita, se procede a lo que todo el mundo disfruta, que es las fases orales. Las fases orales depende usualmente en Panamá de cuántos equipos se registran y cuántas universidades estén participando. ¿Qué quiere decir esto? La USMA usualmente representa a Panamá porque es la única representante de Panamá, pero en casos de años anteriores, como lo fue el mío y el que me precedió, se hace una competencia con la Universidad de Panamá, que usualmente es la otra competidora que se inscribe en el año y los dos equipos se enfrentan. Y el ganador pasa a las rondas internacionales que en situaciones normales son en Washington, pero por la pandemia van a ser virtuales igual que el año pasado. ¿En qué consisten los argumentos orales? Cada persona tiene un tiempo de 21 minutos y por bancada son 45 divididos, en el cual exponen frente a los jueces que son ficticios sus puntos principales. Y ahí es donde radica la competencia, porque la fase escrita es muy importante, pero la fase oral es donde ya no expone sus puntos más fuertes, su organización de ideas.
donde expone su habilidad de oralista. Ahí es donde se puede reflejar verdaderamente los frutos de la competencia. Y ahora ya dejando un poco la forma y ya yéndome al fondo, esta competencia es una experiencia inolvidable. Es una experiencia que sinceramente conlleva mucho estudio, como mencioné, pero al mismo tiempo es algo que uno sinceramente se siente satisfecho cuando culmina. Es una competencia que te va a llevar a tus límites, porque esta competencia es de derecho puro. Vamos a hablar de obligaciones, vamos a hablar de reconocimiento de disputas, vamos a hablar de jurisdicción, vamos a hablar de todos los temas legales que son meramente de fondo, se ven en esta competencia. Es un tema son temas muy interesantes que uno ve, a pesar que uno lo ve el día a día, a pesar que no lo puede reconocer. He aprendido muchísimo esta competencia, he aprendido a nivel internacional como nacional, cómo el derecho internacional impacta nuestro derecho interno y cómo se desarrolla a Panamá cada día a día y en qué campos estamos atrasándonos y qué campos estamos avanzando. Lo importante de esta competencia es que si bien es un juicio simulado, tiene repercusiones muy reales, tiene repercusiones muy reales en su experiencia laboral, en su experiencia como abogado, en su experiencia como estudiante y crecimiento. Y ve de verdaderamente que las herramientas que van a aprender en esta experiencia no tienen comparación alguna. Y bueno, esta es básicamente la introducción a la competencia. Gracias. Muchísimas gracias, Eliezer. Ahora, viendo la dinámica del panel, estaremos haciendo una serie de preguntas tipo Palen. Estaré diciendo las preguntas en el orden primero la licenciada María Eugenia Crespo y luego el licenciado Christopher Glasgow las estaremos respondiendo. La primera pregunta siendo la trayectoria académica y laboral que ustedes mantienen. Primero contestaría la licenciada María Eugenia Crespo. Hola, hola a todos. No me he dado cuenta que no estaba en mute. Qué bueno que no dije nada. Pero bueno, les cuento. Yo soy egresada de la UMA. Yo terminé materia en el 2014, pero me gradué en el 2015. Y desde entonces, pues yo me fui de una vez a maestría. Yo tenía muchísimas ganas de estudiar. Y parte de las ganas de irme a estudiar afuera fue Jessup. Así que después les contaré un poquito de eso, pero de Jessup salieron muchísimo mis ganas de irme afuera, nuevos retos. Yo sentía el nivel académico eh, muy distinto cuando fui a Jessup. Jessup fue un motor importante en por qué decidí irme afuera. Entonces, cuando me gradué de Derecho, ya yo tenía contemplada la Chevening, que es una beca que otorga el British Council, el gobierno británico, a estudiantes internacionales, ¿verdad? Y entonces tiene la particularidad de que además de pagarte tu tuition, también te pagan todo lo que es gasto de vida y entonces también te pagan pasajes, entonces era muy atractivo, ¿no? En ese momento en especial, mis papás no estaban muy entusiasmados con que yo me fuera afuera de una vez, ellos sentían que yo estaba muy, muy joven, entonces como quien dice, la Chevening fue en parte ese vehículo que yo utilicé para hacer lo que yo quería, que era irme. Y pues Inglaterra siempre había sido un lugar que me llama muchísimo la atención, porque además yo quería que fuera un lugar que tuviera un idioma en inglés para poder trabajar mucho en esa base que yo tenía, pero que obviamente no es lo mismo que estudiar 100% en inglés. Y pues estando ya fui UCL, que es una universidad que queda en Londres, me llamaba muchísimo la atención porque en esos momentos yo pensé que iba a ser litigante de carrera y mis jefes de ese momento, yo estaba trabajando en Morgan en el departamento de litigios marítimos, ellos tenían una gran opinión de UCL, porque tenían muchísimos colegas que trabajaban con ellos en Inglaterra que se habían graduado allí y tienen muy buena reputación en litigio. Entonces yo dije, bueno, esa. Entonces me fui para allá, me quedé un año, mientras estuve allá trabajé, en la maestría también, se dice la maestría y trabajé, yo estaba como con mucha energía, en un buffet en Londres que estaba, es como la única vez que te puedo decir que apliqué lo que había aprendido en Jessup tan de cerca, que es Derecho Internacional Público, porque veía muchísimo arbitraje, ¿verdad? Y en realidad arbitraje contra el Estado por temas de inversiones, pienso que es de los lugares en la práctica privada donde más puedes ver lo que es Derecho Internacional Público.
Y pues ya estando allá, terminando la carrera, terminando mi tiempo, porque parte de los requisitos de esa beca es que te regreses a tu país de origen, ¿verdad? Yo ya estaba deseosa de irme de nuevo. Y desde que yo estaba en Inglaterra, ya yo estaba planeando dónde me iba después. Yo tenía mi Dream School ya desde el 2014, desde febrero, actually, que es Stanford, y que por suerte pude ir. Bueno, por suerte y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero entonces, estando allá, yo inclusive yo pensaba que yo quería ser abogada en Estados Unidos y quería hacer un JD. Y bueno, para hacerles el cuento corto, regresé a Panamá, abrí una firma que se concentraba en ayudar a personas que habían sido abusadas, tanto por entes privados como el Estado, y que no tenían recursos para defenderse. Pero en ese momento me di cuenta que me interesaba mucho negocios, y ahí fue como que en Stanford quería, quería cambiar la carrera y utilicé la maestría para posicionarme más atractiva en ese mercado corporativo. Y pues terminando eso, hice el bar de Estados Unidos y regresé y estoy desde el año pasado en enero en Morgan. O sea que yo soy empleada pandémica. Así que ese es como un resumen y cualquier pregunta aquí a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora yendo a la misma pregunta, ¿nos podría contar sobre su trayectoria académica y laboral el licenciado Christopher Glasgow? Gracias, Liz. Bueno, primero que nada, María Eugenia, gusto en verte y la verdad es que increíble tu historia. Me alegro mucho que todo haya resultado como ha sido con todos esos cambios y que, bueno, empleada pandémica, igual por acá, eh, haciéndoles el cuento de una forma resumida. A mi nombre es Christopher Glasgow, que actualmente soy asociado de resolución de conflictos en la firma Lowville. Incidentalmente, Lowville es la firma que patrocina el Philip Jessup Competition y nosotros, bueno, ya hace más de una década somos los que nos encargamos de darle el patrocinio a los estudiantes que sean elegidos para viajar a Washington a representar a Panamá, ¿no? Eh, Así que sí, yo soy asociado a resolución de conflictos, me gradué de la USMA en el 2018, enero de 2018. Eh, y en mi tercer año yo hice el Jessup Competition, digo, hice todo tipo de juicios simulados, pero particularmente el Jessup, ¿no? Eh, y yo creo que me voy a unir un poco a las palabras de Eliezer. Realmente es una experiencia que te cambia la vida, es una experiencia que prueba tus límites, pero también aprendes mucho de cómo eh, expresarte oralmente, cómo elaborar argumentos, hablar de una forma calmada, correcta, estructurada, una manera de educación legal que no muchas universidades ofrecen. No es una experiencia que lo vemos todos los días en la plaza, así que realmente tener la oportunidad de participar es algo que si tienen la oportunidad, aprovechenla, porque realmente los forma a ustedes como abogados, ¿no? Y más allá como abogados, como ciudadanos, porque al final del día los temas que se tocan en Jessup son temas de interés público a nivel mundial, ¿no? Uno aprende no solamente derecho, pero también uno aprende cultura, aprende historia y lo que nos une a todos como seres humanos, ¿no? Así que realmente es una experiencia muy bonita. A raíz de Jessup fue que terminé estudiando mi maestría en Estados Unidos. Yo hice mi maestría en Georgetown, en Washington. Increíblemente, cuando fui a representar a Panamá en Jessup, aproveché para ver las universidades en el área y quedé enganchado con Georgetown y fue la universidad en donde terminé haciendo mi maestría. También regresé durante la pandemia y ya entré como asociado de resolución de conflictos acá en Lowville. Así que sí, eso es un poco de mi trayectoria, tanto profesional como académica, y cómo increíblemente, tanto mi experiencia en la maestría como lo que hago en mi día a día, en gran parte está forjado por lo que fue Jessup en mi tercer año de Derecho. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora yendo a la siguiente pregunta, ¿nos podrían contar un poco de sus experiencias y cómo Jessup influyó en su trayectoria actual? Yendo con la oradora María Eugenia Crespo. Hola, sí. Bueno, ya les adelanté un poco que en realidad Jessup fue como ese incentivo
que tuve para irme, y fue porque yo en realidad yo crecí en Panamá, mi familia, mi papá es americano, pero yo crecí aquí en Panamá, fui a una escuela que no era internacional, y yo en realidad estaba muy poco expuesta a universidades de afuera, mucho menos futuros colegas, nada de eso, ¿verdad? Entonces, yo fui a Jessup 2 años, o sea, que yo tuve doble oportunidad en verdad de conocer la experiencia. Y el primer año especialmente fue muy bonito, ¿no? Porque es un reto, o sea, iban las mejores universidades del mundo. Y por otro lado, nosotros en Panamá tenemos la dicha de que nosotros en verdad lo que tenemos que hacer para poder ir a Jessup es bastante sencillo, ¿no? Como estaba comentando al principio mi colega, en realidad aquí en Panamá la USMA por mucho tiempo estuvo sola. Cuando yo fui, yo hice competencia con otros estudiantes de la USMA, pero era casi nula. Y como requiere un compromiso grande, sucedía muchísimo que las personas a medio camino pues paraban, ¿no? Y también pasa que estando en la competencia la gente a veces tiene uno que otro compromiso o simplemente está desgastado porque la competencia es demandante. Entonces, habiendo pasado ese proceso relativamente sencillo, me encuentro con estas universidades que han, universidades, cuando digo universidades, equipos, que han tenido que pasar por estas rondas larguísimas, nacionales, para poder llegar allá, que venían súper preparados, ¿no? Y la verdad es que nosotros tuvimos muchísima suerte. Yo no estoy segura si todavía Cristina está entrenando a los equipos, pero los años que yo fui, Cristina López, ella nos estaba entrenando y ella es magnífica entrenadora. Y la verdad a mí me sirvió muchísimo porque yo no me sentí fuera de lugar, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que yo sí sentí la diferencia que había en educación, ¿no? En un tema de qué tan profundo, qué tan detallista, qué tan observador, ¿no? Qué tan dedicado. El bar que yo siento que tenemos aquí en Panamá a veces de lo que significa el compromiso de ser un estudiante de Derecho es mucho más bajo que en el resto del mundo. Y si bien nosotros aquí en Panamá trabajamos muchísimo, yo soy de esas que trabajé mientras estudiaba, y en otros países primermundistas inclusive no se puede, ¿ok? Esas personas en verdad tienen un compromiso muy fuerte con su carrera, y tú lo ves en estas competencias. Entonces a mí se me dio, como quien dice, yo creo que siempre he sido ambiciosa, pero allí de verdad me convertí en una persona ambiciosa por cómo yo me posicionaba en el mundo, y no solo en Panamá. Entonces allí surgió esa chispa y también me di cuenta que tenía muchísimo que trabajar. En parte es intimidante, ¿no? Estar alrededor de personas que tú sientes que tienes más preparación que tú, pero también que son más inteligentes que tú. Muchísimos, ¿no? Es como todo. Hay gente más bonita, más fea, más inteligente, menos inteligente, en todo. E inclusive hay gente que quizás no sería tan inteligente, pero que se mostraba mucho más capaz por la preparación. Y eso te crea humildad, ¿verdad? Pero también te crea unas amistades excelentes, porque yo siento que Jessup, los años que yo fui, la organización fue muy buena para el networking. Y definitivamente no subestimen el valor de tener amistades, especialmente en tu carrera. Así que definitivamente Jessup hizo eso para mí, ¿no? No quiero repetir lo que dijo Christopher, que es cierto, aprendes a hablar y todas estas cosas. Para mí fue mucho el tema de sentirme quizás no al mismo nivel que al resto de mis colegas. Y bueno, lo que es aprender también el trabajo humano, de estar en un equipo tan demandante con otros seres humanos y trabajar en equipo, que es algo que tanto nos dicen en la escuela de Derecho, pero no es lo mismo como estar varios días hasta la madrugada, cuando la gente está de mal humor. Así que Jessup definitivamente hizo eso para mí. Me subió mis estándares de donde yo quería estar como profesional. Muchísimas gracias y ahora le cedo la palabra al licenciado Christopher Glasson. Gracias, Liz. Bueno, o sea, realmente comparto mucho de la experiencia de María Eugenia. Realmente es una competencia que, digo, más allá, por supuesto, de la preparación académica, también es una oportunidad para forjar amistades, para crear ese networking, ¿no? Que, de nuevo, son cosas, al final del día, todas estas son cosas que como abogados vamos a estar expuestos toda nuestra vida, pero
no lo aprendes en la universidad, te lo enseña la vida y te lo enseñan este tipo de competencias, ¿no? Que yo creo que es ese primer paso. Durante mi tiempo de mi maestría en Washington, me tocó ser juez de rondas regionales en Estados Unidos, por amistades que hice cuando yo competí en el 2016-2017. Entonces, yo he tenido casos en donde estoy trabajando con firmas internacionales y el primer punto de conexión a veces ni siquiera es el caso, ni siquiera es una conversación ya relacionada al cliente, sino que nos une Jessup. Son personas que también hicieron Jessup, son personas y hablan de sus casos y hablan del año en que participaron y cuáles eran los temas que tocaron en ese año, porque ese es el nivel de pasión que uno le mete a esta competencia de que uno no se olvida, ¿no? O sea, yo estoy clarito de que en mi año los temas de discusión era propiedad intelectual, derechos aplicables a refugiados, temas ya de propiedad, pero bastantes particulares como acuíferos entre estados. Entonces, al final del día todo eso tú lo aprendes no solamente por la parte académica, pero de nuevo, eso te crea lazos de amistad que duran, ¿no? Y son tremendos contactos del día de mañana. Algo que quería rescatar es que en efecto es algo que por lo menos aquí en Panamá se sorprenderán la cantidad de firmas que buscan a Jessupers. Lo buscan precisamente porque son personas que ya tienen comprobada un sello de dominio del inglés, de redacción, de capacidad oral, pero también en la esfera pública. O sea, más de la mitad de los Jessupers terminan en organizaciones internacionales, en la Cruz Roja Internacional, en Naciones Unidas, trabajando para el gobierno en materia de políticas públicas, en la Asamblea Nacional también forjando políticas públicas. O sea, yo tengo amistades y cada Jessuper sabe de esas conexiones que hay, precisamente porque saca esa parte de ti que es bastante académica y de interés público, ¿no? Eso es algo que aprendes. Entonces yo quiero que sepan que esta es una forma de aprender tanto por la esfera privada como la pública, ¿no? Creo que te llevas esas experiencias. Entonces yo me llevo eso. O sea, me llevo las amistades, me llevo la experiencia y me llevo la tranquilidad de que si yo voy a ejercer desde la esfera pública o privada, tengo por lo menos una base sólida de habilidades que me van a acompañar a mí siempre para poder desarrollarme, ¿no? Así que esos eran algunos puntos de lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por sus palabras a ambos en esta pregunta. Y ahora, por último, como una última pregunta, ¿creen que esta actividad de Philip C. Jessup International Competition abre las puertas a las universidades del extranjero a cada una de las personas que se vayan a unir? La licenciada María Eugenia. Perdona, Liz, no encontré el botoncito de mute. No te preocupes. Súper. Sí, esa es muy buena pregunta. Y mira, yo no sé si aquí tendré alguno de mis potenciales estudiantes, creo que no, pero yo hago college counseling y últimamente he estado muy, muy enfocada en el LLMs, obviamente por mi experiencia personal, ¿verdad? Y sí te puedo decir que sí ayuda en dos formas. Ayuda a que te admitan, porque obviamente al ser una competencia tan internacional, y como estaba hablando Christopher, la gente que está allí, o sea, no puede parar de hablar de eso de una forma u otra, viven la experiencia. Es una secta. Así mismo. No te quiero interrumpir, pero es así. Dale, disculpa. Literal. O sea, es como meterse en un mundo de Warcraft, pero literalmente juicio simulado. Entonces, te posiciona mejor, porque obviamente te pone de una forma, te equipara un poquito. Acuérdate que nosotros cuando estamos aplicando a universidades en el extranjero, especialmente en lugares de habla inglesa, ellos tienen cierto tipo de parámetros objetivos para medir si la persona va a estar capacitada para poder terminar una carrera de forma exitosa, ¿no? Es uno de los muchos parámetros que usan en las aplicaciones, para evaluar aplicaciones. Tenemos lo que es el famoso TOEFL,
o el IELTS, dependiendo de a dónde vayas, que obviamente le da un criterio objetivo al que está revisando tus aplicaciones para saber si sabes hablar o no inglés, ¿verdad? Pero obviamente en la medida que tú le puedas dar todavía más elementos que te coloquen que eres una persona que está capacitada para poder ir y terminar tu maestría de forma exitosa, y además que seas una persona que sepas tratar con personas de diferentes partes del mundo, diferentes culturas, diferentes todo, diferentes pensamientos, religión, etcétera, que Jessop te brinda muchísimo eso, ¿verdad? Eso te permite a ti también posicionarte como una persona que está preparada para, como dije, pasar la maestría, ¿no? Eso por un lado. Lo otro que te permite, Jessop hacer es también prepararte para tu maestría. En especial, como está hablando Christopher, si tú estás interesado en una especialidad, ¿verdad? En resolución de controversias, en especial, si te gusta el arbitraje, si te gusta el derecho internacional público, te puedo decir con seguridad, no existe mejor clase que Jessop. Porque por más que tú cojas materias en la universidad y por más que tú trabajes, tú no vas a tener acceso a lo que es un análisis de derecho sustantivo, de derecho internacional público, como lo vas a tener en Jessop. Porque aquí los que trabajan saben, o sea, nosotros como pasantes, si somos de litigio, estamos en la parte procesal. Mira el término acá, mira lo que toca aquí, mira que la apelación acá. Muy poco podemos, y mucho menos derecho internacional público, que en la práctica no se hace, ¿no? Así que me parece que te posiciona para ser un estudiante más atractivo, pero también para una persona que le va a ir mejor, ¿no? Así que eso les puedo decir. Y bueno, para más información ya saben, me pueden contactar. Muchas gracias y ahora el licenciado Christopher Glasgow les da la palabra. Gracias, Liz. Bueno, realmente me uno de inicio a fin a las palabras de María Eugenia. O sea, yo creo que mejor no lo puedo expresar contestando puntualmente la pregunta. Es un rotundo sí. En cualquier parte del mundo, Jessop es una estampilla que tú te llevas que solito hace que te abra puertas, ¿no? Una cosa son tus notas, sí. Otra cosa es tu dominio en el inglés también. Pero cuando ven Jessop, ya es un sello de excelencia. Es un sello de que es un estudiante que ya está un poco más allá en el sentido de su preparación y lo que se requiere para ser abogado. Y no son solamente universidades en los Estados Unidos, en Inglaterra, no solamente Common Law, pero también en jurisdicciones civiles. O sea, la Carlos III de Madrid tiene un equipo buenísimo, o sea, con sus coaches que los preparan año tras año. La Universidad Católica de Chile, la Javeriana en Colombia, realmente, o sea, no busca región del mundo con una universidad de primer nivel y tú vas a encontrar un equipo de Jessop preparándose para ir a luchar y llevarse la copa en Washington, D.C. Yo lo veo como un mundial de fútbol, pero derecho, porque es la forma en que todo el mundo se puede unir en una competencia. Derecho internacional, que nos aplica a todos, inglés, que es el lenguaje universal a nivel mundial. Entonces, donde vayas es una oportunidad para abrirte puertas y tal como dijo María Eugenia, no hay mejor escuela. No hay mejor escuela, se convierte hasta casi en una maestría solamente hacer Jessop. Y yo creo que muchos de los estudiantes que fueron en los últimos años, y estoy viendo a varios aquí conectados, pueden decir la misma experiencia, que vivieron lo mismo. Es casi que tener una especialización. Con decirles que yo hice hasta mi examen de grado de Derecho Internacional Público porque ya yo estaba, tranquilo con eso, ¿no? Pero bueno, en efecto, te abren muchas puertas, no solamente aquí en Panamá, pero te vuelve verdaderamente un abogado internacional en otras ligas que muy pocos tienen el privilegio de ver, y ustedes están en una universidad que les abre esa puerta, ¿no? Y que año tras año aquí va a estar Lowell detrás apoyando a que esto se fomente en Panamá, de que los estudiantes de la UMA tengan la oportunidad de participar, de que estudiantes de otras universidades también se entusiasmen en montarse en este patín y ver en su carrera profesional cómo Jessop tiene, sin lugar a duda, un lugar importante.
Muchísimas gracias. Si nadie del público tiene alguna pregunta, damos por concluida este panel. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron unir, al igual que a los licenciados Christopher Glasscock y María Eugenia Crespo, los cuales nos dieron un vistazo más a fondo sobre cómo es la competencia de the Philip C. Jessup International Competition. Aquellos que se encuentran interesados en unirse a esta competencia o ser parte de la misma, en la noche estaremos pasando a los grupos de cada uno de los años un enlace por el cual se puedan inscribir y nosotros los estaremos contactando más adelante. Y muchísimas gracias a todos y pasen un buen día.